Muy buenas tardes, queridas alumnas y queridos alumnos, ¿cómo están, chiquillos? Ha pasado un buen tiempo sin que hayamos podido subir cápsulas a nuestro canal de YouTube. Y si bien es cierto, hay varias cápsulas que ya han sido evaluadas, ¿cierto?, las materias y que por lo tanto podrían tener una utilidad bastante limitada respecto de sus evaluaciones. Sí, hay algunos alumnos que van a dar examen. Y también estoy dejando varios de estos videos pensando en los alumnos de los otros cursos o alumnos de otras universidades o carreras que quieran complementar sus estudios de Derecho Romano. Por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir subiendo algunas de las cápsulas con materias y contenidos que nos parecen los más importantes para las explicaciones de la historia del derecho privado, en la historia del derecho privado en el mundo y particularmente en el derecho romano. Hoy día les quiero hablar particularmente de la Actio Publiciana, del dominio clásico y de la situación que hemos analizado como el dominio bonitario, una de las instituciones que mayormente refleja el régimen del dominio y particularmente cómo se influye la institución del dominio y de los derechos reales por cuenta o por razón del derecho de gentes, del jus gentium que informó, que inspiró el derecho romano clásico. Recuerden ustedes que hemos visto en clase, ¿cierto? Y hemos dicho que el dominio clásico va a tener un impacto muy fuerte en relación a las situaciones de ineficacia que puede tener. Y ahí va a jugar un rol muy determinante el pretor, particularmente el pretor peregrino y el jurisprudente y este consejo de jurisprudentes que va a estar acompañando al pretor en la dictación de su edicto y por lo tanto en la formulación de esta serie de acciones judiciales que ustedes saben el pretor realiza en el marco de su función, ¿cierto? Su rol que tiene un tiempo determinado. Así entonces el dominio bonitario o la situación in bonis, que específicamente viene del latín in bonis esse, es decir, en los bienes está, se identifica como una situación en la cual tenemos a un sujeto en particular, que dentro de la adquisición de una cosa mantipi, se ve en la necesidad de adquirir, ¿cierto?, una cosa mantipi sin que se le cumplan las formalidades del modo de adquirir propio para ese tipo de cosas en el derecho romano, que ustedes saben pueden ser dos modos de adquirir, ya bien sea la injure cessio, o cesión ante el magistrado, y la emancipatio, que es esta entrega solemne que por cierto fue el más utilizado de los modos de adquirir del derecho critario. En la situación in bonis o in bonis esse nos encontramos con un sujeto que es adquirente, que va probablemente a tener como antecedente título o justa causa una compraventa de una cosa mantipi, que a la hora de verificarse el modo de adquirir no se le observan o no se cumple con las formalidades y por lo tanto se le realiza una simple entrega que los romanos llamaron traditio. Si eso ocurre, y eso ocurrió, empezó a ocurrir cada vez con más frecuencia en el periodo clásico, se dice que el modo de adquirir y el sistema de transferencia no va a poder lograr su objetivo, es decir, no se va a poder transferir el dominio y por lo tanto se frustra la adquisición del dominio en el adquirente. Ese adquirente va a quedar en situación de poseedor no dueño. Recuerden ustedes que esa expresión la destacamos bastante en las clases. Y entonces vamos a tener una situación de vicio, una situación viciada en la adquisición del dominio. Esa situación de vicio o esa situación viciada en la adquisición del dominio que degenera a este sujeto comprador en el título o antecedente y lo va a dejar en su situación de ineficacia, ¿cierto?, respecto de la transferencia del dominio, se conoce como la situación in bonis esse en la historia del derecho romano y particularmente vamos a identificar en esta situación un vicio de forma que va a afectar la eficacia del modo, ¿cierto? El modo de adquirir traditio que se le observa o mediante el cual se realiza la transferencia o se intenta realizar la transferencia de la cosa mantipi no va a ser eficaz, no va a ser efectivo para la transferencia de la cosa mantipi y por lo tanto nos vamos a ver en la necesidad de solucionar esta situación y es la necesidad frente a la cual se vieron los jurisprudentes clásicos. Frente a esa necesidad, los jurisprudentes clásicos tuvieron un criterio basado particularmente en los principios de la equidad y la buena fe. ¿Y cómo se resuelve la figura y cuál es la situación que se empieza a dar? Lo veíamos en clase, ¿cierto? Ese vendedor, ese transfirente, aquel que está transfiriendo o que concurre a la entrega, a transferir el dominio a su comprador por virtud de una justa causa,
ocurre que cuando se realiza ese modo de adquirir, no deja de ser el dueño conforme al ius civile antiguo del derecho romano o conforme al derecho critario. Por lo tanto, mantiene las protecciones propias judiciales propias del dominio critario o del dominio del ius civile, del dominio de las 12 tablas, es decir, mantiene la vindicatio, mantiene la acción reivindicatoria propia del dominio y también mantiene la excepción de dominio justo, ¿cierto? Y lo que empieza a ocurrir es que no obstante haberse verificado la simple entrega de la cosa mantipi, no obstante haberse pagado un precio por esa simple entrega y porque había una compraventa, sin embargo este sujeto lo que puede y empieza a ocurrir es que empieza a ejercitar acciones reivindicatorias en contra de su propio comprador. Y en derecho o conforme al ius civile, esa situación era admisible. Entonces, dicho eso, y frente a esa situación, ¿cómo reaccionaron los jurisprudentes clásicos? Insisto, nuevamente, teniendo a la vista el principio de la buena fe, teniendo a la vista también el principio general del derecho de la equidad, los jurisprudentes clásicos resuelven esta situación y entonces junto con el pretor peregrino se dan cuenta que hay una situación de injusticia, ¿cierto? Que hay una situación que es contraria a la equidad y por lo tanto deben necesariamente resolver y adecuar el régimen del dominio quiritario, estricto, ¿cierto? Rígido y formalista, ahora en el periodo clásico, y eso lo van a hacer otorgándole protecciones judiciales a este poseedor no dueño que está en una situación de dominio unitario, in bonis esse, es decir, en sus bienes está. En sus bienes está, ¿qué cosa? En sus bienes está la cosa mantipi, la cosa corporal mantipi. Pagó por esa cosa. Y dicho eso, entonces los jurisprudentes clásicos y el pretor peregrino le empiezan a otorgar una excepción, un medio procesal de defensa a ese poseedor no dueño de la situación in bonis, y ese medio procesal de defensa fue la exceptio de cosa vendida y entregada, que le va a permitir oponerse a la acción reivindicatoria que de mala fe probablemente es ejercitada por el dueño, todavía dueño, ¿cierto?, que le enajena esta cosa con vicios de forma al poseedor no dueño. Junto con la excepción de cosa vendida y entregada, los jurisprudentes clásicos para la situación del dominio unitario desarrollaron un segundo esquema, un segundo instrumento procesal sumamente importante y que va a tener mucha importancia en la historia del derecho privado y particularmente en la historia del régimen del dominio y de la posesión para nuestros códigos civiles modernos y que va a ser la acción publiciana. Esta es una acción judicial. Igualmente es muy similar a la acción reivindicatoria que va a proceder en el mismo supuesto de la vindicatio del derecho romano, es decir, vamos a estar también frente a la situación de un desposeimiento de la cosa corporal, o sea, el poseedor deja de tener la posesión corporal de la cosa, es despojado de ella y para recuperar esa posesión se le entrega la actio publiciana. La actio publiciana entonces, ¿qué es lo que busca? Finalmente, y por qué se le entrega la actio publiciana por los jurisprudentes vía edicto del pretor y particularmente a partir del derecho honorario, ¿cierto? O derecho pretoriano. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Para qué? Porque el poseedor no dueño, en estricto rigor y en virtud de esta situación del dominio in bonis o in bonis esse, ¿cierto? Que es una situación de ineficacia con un vicio de forma, lo que va a ocurrir es que si nos preguntamos cómo puede ser dueño en este periodo clásico, aquel poseedor no dueño de la cosa mantipi, que se le entrega mediante una simple traditio y que no se le observan las formalidades ni de la mancipatio ni de la injure cessio, ¿puede o no puede ser dueño? La respuesta, conforme al régimen de dominio clásico y también el criterio, ¿cierto? Porque este es un modo propio de la evolución jurídica romana, está